¿Es posible que dos tipos que hicieron algo tan malo y tan parecido terminaran de formas tan distintas como nos relata el libro de los Hechos en los capítulos 1 y 2? Sí, Hechos en el capítulo 1 y el capítulo 2 nos muestran a Judas reventando la cabeza contra el piso después de arrojarse de un acantilado, y a Pedro, predicando lleno del Espíritu Santo en las escalinatas del templo. Tan solo 40 días antes habían hecho algo realmente muy parecido. Ahora, ¿cuál fue la diferencia? ¿Por qué uno terminó de una forma y otro de una forma tan distinta? Vamos a verlo, ¿eh? ¿Cómo estás, mi querido amigo, mi querido hermano? Qué bueno pasar este rato juntos y a la luz de la palabra del Señor. Si recordás la historia, nos va a mostrar que 40 días antes del momento en que Pedro, en Hechos capítulo 2, se parara en las escalinatas del templo y dijera el famoso discurso: varones judíos y todos los que habitan Jerusalén. Bueno, 40 días antes de esto, Judas entregaba al Señor Jesús a cambio de unas monedas de plata. Pero Pedro no había hecho tan distinto. Dice la Biblia que negó al Señor Jesús con tanto énfasis que llegó a insultar para que le crean que no lo conocía. Ahora, ¿por qué 40 días después uno se suicidaba y el otro predicaba? ¿Por qué 40 días después uno era lleno del Espíritu Santo y otro esté muerto y enterrado? ¿Cuál fue la diferencia? La historia nos dice que cuando Judas negó al Señor, se sintió tan mal, tenía tanto remordimiento que no lo pudo soportar. Arrojó las piezas de plata que había cobrado y se suicidó. Pero Pedro nos muestra la historia que lloró arrepentido, se golpeaba el pecho y se arrepentía de lo que había hecho. Pero Pedro no se alejó, Pedro volvió a estar con los suyos, volvió a estar con los que creían en el Señor Jesús. Aunque estuvieran encerrados y atemorizados, Pedro volvió, lleno de remordimiento, pero Pedro volvió arrepentido. La diferencia fue crucial. El rey David, en el Salmo 32, dice que mientras él cayó su pecado, sus huesos envejecían en su gemir. Claro, es feo tener algo adentro, tener una culpa, tener algo encerrado en nuestro corazón, algo que sabemos que hicimos mal. Ahora, ¿qué vamos a hacer con eso? La diferencia es crucial. Judas lo cayó, lo guardó. Pedro lo confesó. Dice el salmista: pero a ti declaré mi pecado y tú perdonaste mi iniquidad. Sí, el libro de los Hechos, que relata los acontecimientos más importantes en la historia de la iglesia con lo relativo al Espíritu Santo, eligió el autor relatar estas dos cosas para que entendamos que no podemos ser llenos del Espíritu Santo, no podemos brillar en la plenitud de lo que Dios quiere para nosotros si tenemos cosas enterradas y encerradas en nuestro corazón, si la culpa nos carcome. Podés quedarte encerrado o podés confesar y recibir el perdón. Dice la palabra que después de que Pedro confesó, después de que Pedro se arrepintió, pudo estar con los demás, pudo recibir el Espíritu Santo en plenitud y pudo desarrollar su ministerio con total libertad. Querido amigo, querido hermano, el Señor tiene cosas maravillosas para vos. Claro, tal vez estás apagado, tal vez estás encerrado en la culpa, tal vez tenés cosas que confesar, cosas que te estás guardando. ¿Por qué no hacemos como David? ¿Por qué no declaramos al Señor nuestro pecado y somos perdonados de toda iniquidad? Y así, a pleno, sin perder nada de lo que Dios quiere para vos. Que Dios te bendiga en este día.